Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero compartir algo con ustedes que seguramente les ha pasado. Y si aún tuvieron la suerte de que no les pase, en algún momento les puede suceder, así que este video les será de mucha utilidad. Miren, ¿ven los tallos? Bueno, ahí pueden ver que están como secos. Hoy vamos a salvar plantitas que han tenido este problema. Les voy a mostrar, les voy a compartir cómo yo lo realizo y cuáles son los pasos a seguir para recuperar estas suculentas y no perderlas. Así que sin nada más que decir, los invito a que me acompañen. Vamos a comenzar. Como ven, allí se puede apreciar que la planta está sacando raíces porque es una forma de preservarse y tratar de sobrevivir, ya que no está recibiendo nutrientes de este tallo que está, así como lo ven, seco. Les cuento que este problema es muy habitual cuando hace mucho calor. En verano es algo habitual que suceda, sobre todo en lugares donde tenemos las estaciones bien definidas y los veranos son muy calurosos. La planta, cuando recibe humedad, en este caso esta está afuera, o sea, la intemperie total y un periodo de mucha lluvia, combinado con el calor, literalmente la planta se cocina. Si nosotros vemos, este tallo está seco, no está podrido. Y bueno, eso pasa habitualmente en verano. Lamentablemente vamos a encontrar varias plantas así en el periodo de mucho calor. Y bueno, el procedimiento es el siguiente. Vamos a utilizar una tijera de poda. Previamente la vamos a desinfectar con alcohol. En este caso yo aquí tengo alcohol diluido al 70%. Es el alcohol que compro en farmacia, que viene de 96 grados. Y ese alcohol de 96 grados lo diluyo al 70%, o sea, 70% de alcohol y 30% de agua destilada. Bueno, vamos a secar bien y ahora tenemos nuestra tijera bien desinfectada para proceder. Esta planta yo la tenía colgada, por lo cual yo la veía así, ¿ven? Entonces, vista desde abajo, no se le notaba nada. ¿Qué pasó? Empecé a notar que sus hojas se arrugaban y comencé a ver raíces. Entonces la bajé y me encontré con esto. Bueno, el paso es el siguiente. Vamos a cortar. Aquí está el problema, ¿ven? Aquí está la raíz enferma. Nosotros vamos a contar 1 centímetro y vamos a cortar. Revisamos y el tallo no se ve bien. ¿Ven que está negro? Entonces lo que vamos a hacer es deshojar. Vamos a deshojar por lo menos 2 centímetros más. Vamos a volver a desinfectar la tijera porque como cortamos un tallo que estaba enfermo, si yo vuelvo a cortar con la tijera sin desinfectar, vamos a pasar o podemos pasar el problema que tiene el tallo a la parte sana. Entonces es sumamente importante que desinfectemos nuevamente. Entonces coloco nuevamente alcohol y volvemos a cortar. Si ustedes ven allí, espero que la cámara lo tome, el tallo se ve un poquito negro por fuera, así que yo voy a cortar aquí. ¿Ven? Se sigue viendo un poquito oscuro el centro, entonces voy a volver a cortar. Las hojas que estaban en la parte del tallo afectada las vamos a descartar porque pueden estar contaminadas. Si miramos, ven ahí la yema de crecimiento de la hoja, se puede ver que tiene como un puntito negro. Así que es mejor descartarlas y no arriesgarnos. Vamos a volver a deshojar. Deshojamos, por lo menos hasta ver, si ustedes ven de aquí, se ve más oscuro el tallo. Y aquí lo vemos más verde.
Así que bueno, vamos a tratar de llegar hasta donde esté todo verdecito. Ya con esta hilera de hojas, ven, aquí se puede apreciar bien. Vamos a volver a desinfectar la tijera. Y vamos a volver a cortar. Y ahí vemos que sigue con manchitas, así que vamos a seguir despejando tallo. Es muy importante que cuando cortamos tallos nos aseguremos que queden totalmente sanos. Y las hojas, como les decía, les conviene descartarlas, pero si ustedes no la quieren descartar, la pueden poner en bandejitas, pero pónganlas en bandejitas individuales, no las mezclen con otras hojitas para prevenir que se contagien. Bueno, vamos a volver a desinfectar. Y vamos a volver a cortar. Ahí está, ahí se ve sanita. Voy a hacer un corte parejito. Ahora sí, ahora el tallo se ve sano. Entonces este tallo ya está. Voy a despejar el tallo sacando varias hojas hasta que vea una parte que esté sanita, que se vea bien verdecita, sin manchas. Y allí vamos a cortar. A ver, vamos a probar aquí. Bueno, ¿ven? Se ve oscuro el centro. Eso nos indica que hay que seguir cortando. Nosotros aquí ya estamos en otoño, pero aún tenemos días de calor. Bueno, ahí ven, tenía unas manchas, ahí ya se ve bien, vamos a intentar de cortar ahí. Como les mencionaba, este es un problema muy habitual en el verano. ¿Se puede evitar? Es muy difícil. El exceso de calor, nosotros hemos tenido días por encima de los 40 grados con una humedad de casi el 100% y esa combinación es fatal para las suculentas. Por suerte no he tenido muchas bajas, pero sí he tenido, bueno, el problema de esta, como ven, otras más con el mismo problema, que hoy vamos a ver solamente esta, pues no tiene sentido, el trabajo es siempre el mismo, no importa la especie que esté afectada. Y el mayor problema también son los hongos. ¿Se pueden evitar este tipo de problemas? Bueno, es muy difícil, como les mencionaba. Se pueden hacer riegos preventivos con fungicida, hacerlos antes de que comience el verano y una vez al mes durante el verano para evitar la aparición de hongos. Pero eso no va a hacer que sea efectivo un 100%, porque de hecho yo hago riegos preventivos y sin embargo me sucedió. Pero bueno, si no hubiese hecho los riegos preventivos, las bajas hubiesen sido muchísimas más. Ese es el problema de vivir en climas así tan complicados como en el cual yo vivo, ya que las estaciones están bien definidas y el mejor periodo que vivimos aquí es el otoño y la primavera. El invierno es muy frío, donde sufrimos heladas de las plantas, y en verano literalmente se cocinan por el exceso de humedad, porque tenemos humedad siempre por encima del 80%, y como les digo, muchos días al 100% de humedad con una temperatura que pisa los 40 grados o lo supera, y eso es fatal para nuestras plantitas. Bueno, vamos a cortar aquí y vemos una pequeña manchita, así que tenemos que seguir cortando. Es muy, pero muy importante que vayamos observando bien, que no nos fiemos y que no dejemos nada por mínimo que sea, porque esa manchita, por más pequeñita que sea, nos pone en riesgo toda la planta. Así que bueno, sacamos, vamos a volver a desinfectar. Voy a limpiar un poquito, a secar un poquito, y ahora sí vamos a cortar. Y ahí se ve sanita. Entonces esta ya está.
Aquí en esta planta hay tallos que no están afectados. De todas maneras yo la voy a podar porque el problema ya está alojado en las raíces y está alojado en el sustrato. Entonces todo lo que quede en esta maceta yo lo voy a descartar. ¿Se podría reutilizar el sustrato? Sí, llevándolo al horno o poniéndolo en el sol, pero la verdad es que es como que siempre estamos arriesgándonos a que resurja el problema porque quizás no se esteriliza bien, entonces la verdad que es tampoco que yo prefiero tirarlo. Estas hojitas las voy a revisar. Pero no, hay algunas con manchitas, así que las voy a descartar también. Y bueno, quitamos más hojitas hasta ver el tallo con un verde sano. A ver, lo voy a llevar más a la cámara para que lo puedan ver. Ahí. Vamos a ir despejando hasta ver un verde sano, que ahí ya se puede apreciar. Porque si ustedes ven, miren, el color del tallo aquí y el color del tallo aquí. Se nota diferente y eso es una señal de que esta parte puede estar afectada. Bueno, desinfectamos nuevamente. Esto lo hacemos cada vez que cortamos. Y cortamos. Y ahí lo ven, salió sanito. Vamos a continuar. Esta se ve bien, pero como les dije, ya el problema lo tenemos en la base, en las raíces, lo tenemos en la maceta, en el sustrato, así que lo ideal en este caso es sacar todo. Bueno, y vamos a volver a desinfectar. Y vamos a cortar por aquí. Y el tallo se ve sanito. Bueno, y así vamos a ir cortando todas las rosetas. Lamentablemente las que quedan aquí no las voy a utilizar, ni los tallitos tampoco, por el problema que les estoy mencionando, que ya está en la base. Así vamos cortando todo. A ver, aquí hay mancha, entonces aquí nos detenemos, liberamos más espacio del tallo, desinfectamos nuevamente y cortamos. Y ahora sí se puede ver sanito. Vamos a tratar de cortar. Cuando el tallo sale sanito no hace falta desinfectarla nuevamente. Aunque si ustedes lo quieren hacer por seguridad en cada corte, está muy bien. Vamos a cortar bien al ras, bien cerquita del ápice. Y a ver si queda alguna rosetita más. Por aquí quedan unas chiquitas que voy a sacar así. Y bueno, entonces, para tener en claro, si vamos a tratar de rescatar hojas, las vamos a poner en una bandeja individual y les vamos a dar una fumigada con fungicida para prevenir la aparición de cualquier hongo. No las pongan junto a otras hojas, porque si están llevando el problema de la maceta a esa bandeja y ustedes tienen otras hojas en esa bandeja, lo van a transmitir al resto de la bandeja de reproducción. Así que bandeja individual y apartada del resto de nuestras bandejas de reproducción. Le vamos a aplicar, como les dije, una fumigación con fungicida sistémico.
Yo el que más utilizo es en base a carbendazim. Ustedes utilicen el que consigan y van a aplicar una fumigación al momento de que las llevan a la bandeja de reproducción y luego a los 10 días, y las vamos a tener en observación en un lugar muy pero muy ventilado y con muy buena iluminación, pero no con sol directo. Pero sí necesita, aunque sea un poquito de sol de las primeras horas de la mañana, luego filtrado pero con mucha iluminación, para que las rosetas que nos vayan a salir no se nos etiolen. El sustrato lo descarto. La maceta, una vez que está vacía, la lavo con agua y jabón. Luego le pongo un poquito de lavandina, que es agua clorada, o lejía en otros países, límpido también en otros países. Bueno, es agua con cloro. Le paso agua con cloro y la dejo por lo menos una semana que le dé el sol lleno todos los días. Y luego la vuelvo a utilizar. Y ahora sí, vamos a colocar azufre en los cortes. En todos los cortes que realizamos vamos a colocar azufre y las vamos a dejar 2 o 3 días para que cicatricen, y una vez que cicatricen las vamos a plantar. Bueno, vamos a colocar en cada corte el cicatrizante que utilicemos. Si ustedes no están acostumbrados a usar cicatrizante, es importante igual que las dejen cicatrizar, y lo van a hacer sobre alguna mesa que esté bien ventilada y que no reciba agua de lluvia, y evitar el contacto con agua del riego. Y como les mencionaba, así la vamos a dejar 2 o 3 días. Y luego las vamos a plantar. En este caso yo estoy utilizando azufre en polvo, que lo compro por Mercado Libre. Si ustedes tienen las barritas de azufre que se consiguen en farmacia, las pueden moler a polvillo y utilizar. Si no, pueden tomar carbón, el carbón de la parrilla, que no tiene ningún tipo de aditivo para encender, o sea, el carbón natural, lo muelen a polvillo y ese polvillo lo utilizan. Y si no, la ceniza, que es muy buena también como cicatrizante. Y si no, la tierra de diatomeas, que es un excelente secante. O sea, nos va a ayudar a que el corte seque y así pueda cicatrizar. Y bueno, ahora sí, voy a dejar pasar 2 o 3 días, yo voy a cortar el video aquí y lo retomo en unos segundos. Pero para ustedes serán unos segundos, porque como les menciono, voy a dejar pasar unos días para que cicatrice correctamente estos esquejitos. Bueno, ya pasaron los 3 días y ahora vamos a pasar a plantar. Aquí tengo la maceta con orificios de drenaje, como ven tienen varios, y en la base lo que voy a colocar es piedra pómez. Esta piedra es muy liviana, es porosa y nos va a ayudar al drenaje. Vamos a colocar una capa generosa y luego vamos a poner el sustrato. El sustrato que voy a utilizar para esta planta es el que les compartí hace unas semanas en el canal, que si lo quieren ver se los dejo en el margen superior derecho. Bueno, una vez que tenemos la capita de drenaje, vamos a colocar el sustrato. Vamos a llenar la maceta con el sustrato. Es muy importante que el sustrato para suculentas sea bien drenante, poroso y aireado. Este que yo estoy utilizando escurre rápidamente y seca también muy rápido. Es ideal para plantas que están en exterior y que reciben lluvia. Vamos a llenar bien. Sacar esta hojita. Bueno, llenamos bien. Y ahora vamos a colocar la capa superior de piedritas.
Como son esquejes, la coloco previo al plantado de los mismos. Si fuese una plantita, colocaría la planta y luego las piedritas. Pero en este caso es mucho más sencillo así. Las piedritas que estoy utilizando en la capa superior es puzzolana, que es una roca volcánica. En otros países se la consigue como tesontle o picón. Esta piedra me gusta mucho porque además del color, que para mí es los colores tierra en las plantas, me encantan tanto en las macetas como en las piedritas porque siento que resaltan más, pero es súper porosa. A ver si ahí se puede apreciar. Es bien porosa, liviana, entonces el agua, como ingresa a la maceta, escurre rápidamente hacia abajo, evitando que la superficie se mantenga con humedad. Algo sumamente importante para evitar que las hojas basales de nuestras suculentas se pongan negras o aguadas. Además, la capa superior de sustrato lo que hace es evitar salpicaduras. ¿Y por qué es importante evitar salpicaduras? Porque si hubiese algún hongo en el sustrato, al regar o llover, se dispersa el sustrato por otras macetas, contaminando a todas las que están alrededor. En cambio, si tenemos nuestra capa superior de piedritas, evitamos que eso suceda. Además de evitar la salpicadura, vamos a evitar que se ensucien nuestras plantas y, como les mencioné anteriormente, evitamos que el contacto de las hojas basales, o sea las que están en la base de nuestras plantas, estén en contacto con la humedad y eso haga que se pongan negras o aguadas. Además, favorece el drenaje para que el agua escurra rápidamente hacia el interior de la maceta, evitando encharcamientos en la superficie. Por eso es un excelente complemento. Voy a correr esta que no me gusta y voy a ponerla aquí. Es un excelente complemento de la capa inferior de drenaje. Ahí. Estas las voy a colocar por aquí, así doy espacio a aquellas más grandecitas. Esta la voy a colocar aquí. Con que apenas el tallo toque el sustrato es suficiente. Sacarán raíz, evitaremos que se pudra el tallito, porque algo que sucede si nosotros enterramos mucho tallo en el sustrato, ese tallo, al ser tallo y estar en contacto con la humedad del sustrato, lo que puede suceder es que se nos pudra. En cambio, si nosotros apoyamos, las raíces van a buscar rápidamente el interior de la maceta y solamente las raíces van a estar en contacto con el sustrato y eso evita la pudrición. Es importante al momento de plantar que eso lo respetemos. Lo que tiene que estar tapado por el sustrato son las raíces y no el tallo. Y bueno, así quedó. Ahora les cuento que como no tienen raíces aún, lo que voy a hacer es pulverizar agua al atardecer cada 3 días. ¿Y por qué cada 3 días? Porque estoy en otoño, el clima está un poquito más fresco, entonces no es necesario que lo haga todos los atardeceres. Si esto ustedes lo tuviesen que hacer en pleno verano, en época de calor, entonces van a pulverizar todas las tardes. El pulverizado tiene que ser superficial, solamente dándole humedad a las rosetas y apenas a la superficie de la maceta. No encharcar, no empapar el sustrato, porque eso nos puede ocasionar problemas de pudrición en nuestras plantas. Esto lo vamos a hacer durante unos 15 días. Luego de pasado 15 días ya vamos a comenzar con un riego no profundo, superficial, para mojar la primer capa de sustrato hasta por lo menos 1 centímetro. ¿Por qué no vamos a hacer un riego profundo? Porque las raíces, si las tiene, son incipientes, o sea que son de menos de 1 centímetro o 1 centímetro como mucho. Entonces, si nosotros mojamos todo el sustrato, vamos a estar aportando humedad a la maceta innecesaria, que no tienen forma la planta de absorberla. Las raíces, que es lo que está en contacto con el sustrato, es el medio que tiene la planta para absorber el agua, y serán de 1 centímetro, así con que mojemos la primer capa, o sea de 1 centímetro de la maceta, estará bien.
y a medida que vayan pasando los días, por ejemplo, nosotros la regamos así superficialmente dentro de 15 días, dejamos pasar unos 10 días y ahí hacemos un poquito más profundo y así sucesivamente hasta que lleguemos a mojarla por completo, que será ya cuando la planta haya desarrollado todas sus raíces. Y bueno, así quedó. Me da pena porque era una planta que ya estaba grande, pero bueno, se va a recuperar muy bien. Ahora viene la mejor época para ellas aquí en el hemisferio sur, así que prontito la volveré a ver bien tupida en su macetita. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Les había sucedido? ¿No les había sucedido? ¿Conocían de este problema? Me encantaría que me lo dejen en comentarios. Como así también, si tienen alguna duda, lo pueden también dejar en comentarios, que con mucho gusto les voy a responder. Gracias por acompañarme en un nuevo video y nosotros nos vemos muy prontito. Bye.